En la historia de la ciencia, siempre han existido dos tribus que rara vez se mezclan, dos mundos casi paralelos que se observan con una mezcla de respeto y desconcierto. Por un lado, tenemos a los físicos, los exploradores de la realidad tangible, los que intentan descifrar las leyes que gobiernan el universo que podemos ver, tocar y medir. Su lenguaje es el del experimento, la observación y la predicción. Por otro lado, están los matemáticos, los arquitectos de la lógica pura, los que construyen universos enteros a partir de axiomas y teoremas sin necesidad de que sus creaciones existan fuera de la mente. Son dos reinos con fronteras bien definidas. Pero entonces, el 26 de agosto de 1951, en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, nació una anomalía. Un hombre destinado a borrar esas fronteras. Su nombre, Edward Witten. Hoy en día, cuando se habla de los gigantes intelectuales de nuestro tiempo, el nombre de Witten resuena con una reverencia especial. Muchos de sus colegas no dudan en llamarlo el físico más inteligente vivo. El sucesor espiritual de Albert Einstein, alguien cuya mente opera en una dimensión diferente a la del resto. Y sin embargo, la mayor hazaña de su carrera, el galardón que lo inmortalizó de una forma completamente única, no fue un premio Nobel de física. Fue algo mucho más extraño, mucho más sorprendente. Fue la conquista del reino vecino, el de las matemáticas. Witten es el único hombre en la historia que ha cruzado esa frontera prohibida y ha sido coronado rey. Pero para entender cómo un físico logró someter al mundo de la lógica pura, tenemos que retroceder a un comienzo que nadie podría haber predicho. Lo más sorprendente de Edward Witten, lo que rompe todos los moldes del genio científico, es que no empezó su vida como un niño prodigio de los números. No era el típico joven que pasaba las tardes resolviendo ecuaciones diferenciales por diversión o memorizando las cifras de pi. De hecho, su camino inicial apuntaba en una dirección completamente opuesta. En la universidad, en lugar de sumergirse en cálculos y laboratorios, Witten eligió graduarse en Historia y Lingüística. Su gran sueño no era desvelar los secretos del cosmos, sino convertirse en periodista político. Quería analizar el poder, las sociedades y las ideologías que mueven el mundo. Esta pasión lo llevó a involucrarse activamente en la política de su tiempo. Incluso trabajó en la campaña presidencial de George McGovern en 1972, sumergiéndose de lleno en el frenesí de la arena pública. Parecía que su destino estaba sellado. Sería un cronista de la historia humana. Pero entonces algo cambió. A los 21 años, después de haber probado el mundo de la política, se dio cuenta de una verdad incómoda. Le aburría. La lógica intrincada de los sistemas políticos le parecía menos fascinante, menos fundamental, que la lógica que gobierna el universo mismo. Fue como si una llamada ancestral, un susurro de las estrellas, finalmente hubiera llegado a sus oídos. Las matemáticas y la física, disciplinas que había ignorado durante años, de repente se presentaron ante él como el verdadero desafío intelectual que su mente anhelaba. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más radicales de su vida. Dio un giro de 180 grados, abandonó sus aspiraciones periodísticas y se matriculó en la Universidad de Princeton para estudiar física aplicada. Este movimiento era increíblemente arriesgado. Estaba compitiendo con estudiantes que llevaban toda su vida preparándose para ese momento, mientras que él apenas tenía las bases. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos perplejos. Lo que a otros estudiantes brillantes les tomaba años, incluso décadas de estudio intensivo para comprender y dominar, Witten lo absorbió en cuestión de meses, casi en instantes. Su mente parecía estar precableada para entender el lenguaje del universo. Rápidamente, no solo se puso al día, sino que superó a sus compañeros y profesores. El historiador frustrado estaba a punto de convertirse en el físico más revolucionario de su generación. La consagración definitiva de Witten como una figura única en la ciencia llegó en 1990. Ese año, en el Congreso Internacional de Matemáticos, ocurrió algo sin precedentes. Edward Witten
recibió la medalla Fields, el galardón más prestigioso del mundo de las matemáticas. Para que nos hagamos una idea de su importancia, la medalla Fields es considerada el equivalente al premio Nobel, que, como sabemos, no tiene una categoría para matemáticos. Es el honor supremo, reservado para las mentes más brillantes y originales en el campo de la lógica y la abstracción. Y aquí viene el dato que lo cambia todo, el que define su leyenda. Edward Witten es el primer y único físico en toda la historia en haberla ganado. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un físico, alguien cuyo trabajo es describir la realidad, recibiera el premio más importante por crear matemáticas puras? La respuesta es tan fascinante como su propia mente. Las ideas de Witten sobre la teoría cuántica de campos, una rama de la física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, eran tan increíblemente avanzadas y profundas que trascendieron la propia física. Al intentar resolver los misterios del universo, Witten, casi sin quererlo, inventó nuevas ramas de las matemáticas que los propios matemáticos ni siquiera habían imaginado que existían. Por ejemplo, usando conceptos de la física teórica, fue capaz de demostrar teoremas sobre la geometría de los nudos y los espacios de dimensiones superiores, problemas que habían desconcertado a los matemáticos durante décadas. Fue como si un biólogo, estudiando el ADN de una célula, de repente dedujera y probara los principios fundamentales de la arquitectura y el urbanismo. Witten no estaba simplemente usando las matemáticas como una herramienta, estaba creando nuevas herramientas para todos. Demostró que la física y las matemáticas no eran dos reinos separados, sino dos caras de la misma moneda cósmica. Su trabajo reveló una conexión profunda y misteriosa entre la estructura de la realidad física y la estructura de la verdad matemática. El intruso se había convertido en el rey, pero si la medalla Fields fue su coronación, su obra maestra aún estaba por llegar. A mediados de la década de 1990, la física teórica se encontraba en un estado de profunda crisis. La teoría de cuerdas, la candidata más prometedora para ser la teoría del todo, que unificara la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica, se había fracturado. En lugar de una sola teoría elegante, los físicos se encontraron con 5 versiones diferentes y aparentemente contradictorias. Cada una funcionaba bajo sus propias reglas y describía un universo ligeramente distinto. La comunidad científica estaba dividida y frustrada. ¿Cuál era la correcta? ¿O estaban todas equivocadas? El sueño de una descripción final de la realidad parecía más lejano que nunca. Fue entonces, en una histórica conferencia en 1995, cuando Edward Witten subió a un estrado y con una calma asombrosa lo cambió todo. Con una charla que ahora es legendaria, propuso una idea revolucionaria. Dijo, no están viendo 5 teorías diferentes. Están viendo una sola teoría desde 5 perspectivas distintas, como 5 sombras proyectadas por un mismo objeto. Y con esa simple pero poderosa idea, unificó todas las versiones existentes bajo un nuevo y misterioso paraguas. La teoría M. La teoría M postula que las 5 teorías de cuerdas son solo aproximaciones de una teoría subyacente más fundamental, una que vive en un universo de 11 dimensiones. Esta teoría no solo unificó el campo, sino que le dio un nuevo impulso y dirección. Fue un momento de revelación, una segunda revolución en la física de cuerdas. Nadie sabe a ciencia cierta qué significa la M en su nombre. Algunos especulan que significa matriz por las estructuras matemáticas que utiliza. Otros, más poéticos, sugieren misterio, magia o incluso madre de todas las teorías. Witten mismo ha bromeado diciendo que la M puede significar lo que cada uno quiera, hasta que entendamos la teoría por completo. Gracias a su visión unificadora, la física teórica no solo sobrevivió a su crisis, sino que renació con una nueva y profunda esperanza de, algún día, leer la mente de Dios. Hoy, Edward Witten sigue vivo y activo, una leyenda andante en el mundo de la ciencia. Trabaja en el mismo lugar que se convirtió en el hogar intelectual de Einstein durante sus últimos años.
el prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su figura representa el puente humano perfecto entre dos mundos que parecían irreconciliables. La realidad tangible que exploran los físicos y la belleza abstracta que construyen los matemáticos. Es la prueba viviente de que las fronteras entre disciplinas son, a menudo, ilusiones creadas por nuestra propia limitada perspectiva. La historia de Witten es la de un historiador que, en lugar de narrar el pasado de la humanidad, terminó escribiendo las posibles leyes del futuro del universo. Un periodista frustrado que encontró su verdadera vocación no en las noticias del día a día, sino en las noticias eternas que están grabadas en el tejido del espacio-tiempo. Su legado no son solo ecuaciones en una pizarra, sino una nueva forma de pensar sobre la ciencia y sobre los límites del conocimiento humano. Nos recuerda que, a veces, para encontrar las respuestas más profundas, debemos atrevernos a cruzar fronteras, a aprender un nuevo idioma y a mirar el universo con ojos completamente nuevos. La pregunta que su trabajo nos deja flotando en el aire es tan profunda como desafiante. ¿Crees que la mente humana será capaz algún día de comprender y visualizar las 11 dimensiones que propone la teoría M de Witten? ¿O estamos destinados a ser solo sombras en la pared de una cueva, viendo apenas un reflejo de una realidad mucho más grande? Si te apasionan estas preguntas y quieres seguir explorando las ideas más audaces sobre los límites de la realidad, no olvides suscribirte. Gracias por acompañarnos en este viaje.